Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. ¡Comenzamos! En 1995 tuvo lugar una de las batallas más épicas de la historia. Un enfrentamiento de lo más brutal, donde los adversarios se dieron con todo. Grandes luchadores de alto rendimiento aguantaron varios rounds, donde dieron y recibieron una cantidad impresionante de golpes. Muchos quisieron parar la pelea por considerar que el nivel de intensidad se estaba elevando, pero ante la magnitud del espectáculo, decidieron observar mientras estos dos gigantes daban el todo por el todo. Se trató nada más ni nada menos que de la lucha campal entre el zoólogo Ernest Mayr y el planetólogo Carl Sagan en el cuadrilátero de la revista The Bioastronomy News, una de las peleas más apasionantes de la historia, donde por cierto ningún científico salió lastimado. Estos dos investigadores analizaban cada uno, desde sus ámbitos de especialidad, la probabilidad del éxito del programa SETI, siglas en inglés para Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. En pocas palabras, Sagan defendía la idea de que en la magnitud del universo era posible que existieran otros planetas con condiciones que favorecían la vida, no solo microscópica o a nivel celular, sino vida inteligente. Civilizaciones que pudieran comunicarse con nosotros, recibir un mensaje y responderlo. Y en un gran derroche de optimismo, se destinaron recursos y tecnología para apoyar el programa. Por su parte, Ernest Mayr consideraba improbable la posibilidad de que la evolución siguiera una línea recta hacia un objetivo, es decir, él consideraba que no había ese proceso del que todo microbio evoluciona a especies cada vez más complejas hasta que con el paso de millones de los años se convierten en organismos inteligentes, y que aunque eso llegara a ocurrir, la probabilidad de que coincidamos en una línea temporal es todavía más remota. Total que esos dos gigantes se pegaron más duro que ministerios públicos contra perito en audiencia de juicio oral. Algunos dicen que los vestigios de las pirámides son una prueba de vida extraterrestre, vida inteligente, esos trazados que simulan naves espaciales. Yo, después de ver la película de Interestelar, llegué a pensar que esas naves eran de mismos seres humanos que lograron viajar en el tiempo para advertir a sus antepasados, o sea, a nosotros, de las idioteces que haríamos. Pero, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la criminología? Pues todo. Te explico. El concepto de inteligencia se ha convertido en el nuevo éxito del momento. Como en su época fue hacer AGG, después a ella le gusta la gasolina hasta pasar despacito a Scooby-Doo papá. Por todos lados se escucha hablar de inteligencia. Inteligencia corporativa, inteligencia estratégica, inteligencia de seguridad, inteligencia criminológica, hasta la búsqueda de criminólogos inteligentes. Y no estamos hablando de la inteligencia como la de Sheldon Cooper. Más bien estamos hablando de la inteligencia así como la del Dr. House. Te voy a compartir algunos conceptos que te ayudarán a entender la labor de inteligencia de una forma sencilla pero funcional, como nos gusta en este podcast. Y es que cuando escuchamos hicimos labor de inteligencia, al menos a mí me viene a la mente un cuarto oscuro, lleno de monitores y sujetos con uniformes militares, utilizando drones para atacar un objetivo predeterminado, a espías clandestinos que se reúnen con informantes en un rincón oscuro de un bar ruso, o hackers que utilizan algoritmos para monitorear complejas bases de datos. Y si crees que eso es inteligencia, déjame decirte que sí, tienes toda la razón. Sí es inteligencia, pero hay más con menos. La inteligencia es la parte previa,
es el avance, es el fino detalle de cualquier estrategia de seguridad o protección de activos, ya sean personas o propiedades. La palabra inteligencia en sí misma se ha convertido lamentablemente en una palabra de moda, muy poco entendida en nuestro entorno corporativo. En palabras simples, la tendencia es pensar en la inteligencia como información, pero hay mucho más. No es solo la información, sino cómo la procesas y lo que haces o no haces con ella. Ejemplo, te descargas muchos libros. ¿Eso te hace inteligente? Definitivamente no, porque no sirven de nada ocupando un espacio en tu ordenador si no los lees. Bien, ahora, te pones a leerlos todos. ¿Eso te hace inteligente? No, quizás obtendrás cultura y mayor conocimiento, pero no inteligencia. Lo que te hace inteligente es el uso que das a la información, porque puedes tener muchos libros y leerlos todos, pero quizás no es lo que necesitas para resolver un problema. ¿Recuerda la serie del Dr. House? Un médico con un peculiar carácter y modo de atender a sus pacientes. El Dr. House atendía casos muy complicados. Con cada paciente se hacían un gran número de exámenes de laboratorio, resonancias magnéticas, pero en algunos episodios enviaba a su grupo a la casa o al lugar de trabajo del paciente y se ponían a investigar todo, absolutamente todo. El resultado era que a veces se encontraban, un hongo en el cereal, un gas en la habitación, una pulga en los perros, un polvo en el calzado, un químico en el agua. Se daba con la causa de la enfermedad. Con la historia clínica del paciente, los estudios realizados y la causa descubierta, el Dr. House sabía qué debía de hacer y brindaba soluciones, algunas muy poco ortodoxas, pero soluciones al fin. Se creaba un precedente, un caso de estudio que después sería clave para la prevención de otros casos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la criminología? Pues todo. Nuestro querido doctor estaba aplicando nada más ni nada menos que el ciclo de inteligencia, que es una secuencia de pasos para obtener información y transformarla en inteligencia, la cual se pone a disposición de los usuarios para que detecten problemas, disuadirlos, prevenirlos, enfrentarlos con precaución. El ciclo de inteligencia se compone de 4 fases. Algunos les dan más, otros menos, pero en esencia se trata de hacer dirección, obtención, elaboración y difusión. En la fase de dirección es donde se determina qué es lo que necesitamos y para qué. En la fase de obtención se acude a las fuentes de información para que en la tercera etapa, la elaboración, se sometan los datos obtenidos y se valore qué tan fiables son y cuál es el impacto para las operaciones que se van a realizar. Todo esto para que en la fase final, la difusión, se pueda hacer llegar el producto de inteligencia de forma segura, discreta y oportuna a quienes lo necesiten. Piensa en cuál sería el impacto para el Dr. House de recibir la información después de que el paciente muere. O sea, quizás serviría para prevenir nuevos casos, pero se perdió tiempo valioso buscando por otro lado. Lo que me interesa que se quede de este capítulo es que información hay mucha, pero debes contextualizarla. Y que hacer inteligencia no es lo mismo que realizar una investigación. Hacer inteligencia como especialista en seguridad corporativa es reunir información de situaciones o amenazas que pongan en riesgo a las personas y a los bienes, y con esa información puedes dividir las acciones en 2 niveles, uno táctico u operativo y otro estratégico o de planificación a largo plazo. La diferencia con una investigación es que esta última busca esclarecer un hecho, identificar a los responsables y obtener evidencia. Es situacional. Mientras que la inteligencia realiza las mismas funciones, pero para ser predictiva y preventiva. Las aplicaciones son muchas, desde protección a funcionarios hasta la predicción de robos a establecimientos comerciales usando patrones y análisis delictivo. Y como ya es costumbre en este programa, te tengo 3 recomendaciones buenas, bonitas y valiosas. Aquí nada es barato, para ponerte en acción de forma inteligente. Número 1. Que te paguen por desconfiar.
Siempre debes ser crítico y dudar de todo. Cuidado cuando decimos que inteligencia es usar información de todos los recursos disponibles, ya que el hecho de tener acceso a cierta información, estadística o reporte no significa que sea precisa o funcional. Un ejemplo son algunos softwares que te venden de forma muy glamorosa en los que se hace un cruce de información entre estadísticas policiales, mapas, horarios y modus operandi. Son muy funcionales como un recurso orientativo, pero como buenos criminólogos sabemos que hay una criminalidad ausente que no se denuncia por diversos motivos, entre los que destaca la falta de credibilidad en las instituciones o bien que se considera que no servirá de nada. Por lo tanto, considerar fuentes incompletas o poco confiables nos llevará a tomar malas decisiones. Mira, es como cuando en esos anuncios de televisión te hablan de que 4 de cada 5 dentistas prefieren una determinada marca de pasta de dientes. ¿Sí? ¿Los has visto? Pues esto suena bastante creíble, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es ¿a cuántos dentistas fueron parte de ese estudio? ¿5, 50, 50,000? Porque la muestra cambia mucho el resultado. Ahora bien, ¿esos 4 dentistas fueron patrocinados por la compañía? ¿Escogieron la pasta de dientes en base a qué? ¿Debido a la efectividad de la limpieza? ¿O simplemente sabía mejor que las otras marcas? Sé que este es un ejemplo demasiado simple, pero lo que quiero llegar es que como una afirmación aparentemente legítima puede tener sesgos. Lo mismo ocurre cuando utilizamos argumentos criminológicos basados en investigaciones norteamericanas, con una cultura totalmente diferente, no mejor, solo diferente a la nuestra. Segunda recomendación, contrasta las fuentes. Algunos investigadores usan como primer medio de inteligencia Internet. Es lo más sencillo, pero no significa que sea lo mejor. Otros se basan mucho en noticias, pero recuerda que estas son tendenciosas con un enfoque sensacionalista. Las redes sociales pueden ser útiles, por ejemplo, en casos de protestas donde se realizan transmisiones en vivo, y están las estadísticas e información de fuentes gubernamentales, pero definitivamente hacer inteligencia no es quedarse con una única fuente. Debes combinar varias para tener completa la fotografía de lo que está ocurriendo o puede llegar a ocurrir. Y número 3, haz inteligencia con gente inteligente. Esto no es nada nuevo. Homero en la Odisea narra cómo Ulises tenía una red de informantes en el sitio de Troya, compuesto por ancianos, enfermos y niños, personas de las que nadie sospechaba y que pasaban desapercibidos. Sherlock Holmes tenía una red de informantes en los niños que vivían en las calles de Londres. Recientemente Game of Thrones nos mostró cómo varios de sus personajes hacen uso de informantes para la toma de decisiones, y esto solamente en la ficción. En la realidad, la inteligencia con personas es un medio muy funcional, porque también te puede ayudar el uso de otros profesionales de seguridad y de protección. Crear una red de profesionales puede dar mucha información valiosa para tomar decisiones. Con esto concluimos el capítulo de hoy. La inteligencia es sin duda una de las más valiosas herramientas para generar prevención y control del delito y cualquier amenaza. No es casualidad que los gobiernos cuenten con servicios nacionales de inteligencia que investigan hasta los más mínimos detalles que les puedan servir para identificar una amenaza. Si tú quieres hacer labor de inteligencia de escritorio, está muy bien, no hay problema. Pero si quieres mejores resultados, combina esa tarea con la investigación de campo, construyendo una red fiable de informantes. Porque si vuelves a escuchar este episodio, pero pensando como criminal, te darás cuenta que ellos sí lo están haciendo. Sun Tzu en el arte de la guerra nos enseña que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. A medida que más y más corporaciones se den cuenta de que las medidas preventivas tempranas son preferibles a las reactivas de emergencia, más enfoque tendremos a la seguridad y a la inteligencia. Es un tema muy amplio, del cual próximamente te traeré más información.
Antes de despedirme quiero mandar un saludo a un nuevo alumno con quien tendré el gusto de compartir mi próximo curso de investigación y seguridad. Por respeto no diré su nombre, pero me escribió algo que me encantó. Dice así: buen día, licenciado. He oído sus audios y la verdad es que me gusta la labor que realiza. Es por eso que decidí ingresar al curso de investigación y seguridad en empresas. Brother, mi estimado, para mí fue un placer leer tu correo porque precisamente eso es parte de lo que quiero que todos los que me escuchen se lleven. Yo les genero estos contenidos gratuitos con todo el gusto del mundo. Me encanta hacerlo. Y para aquellos que me dicen, oye José Luis, pues dame más, quiero más información, hice mis cursos online. Un consejo que te doy, estimado escucha, es que antes de invertir en alguien, antes de invertir en un curso, conoce su trabajo, evalúa lo que hace. Yo hice un curso gratis, el cual puedes ver en mi página criminologiadinamica.com, con dos intenciones. La primera, llevarte contenidos extras por un medio diferente al podcast, y la segunda, que conozcas mi método de trabajo. Y si te gusta, vamos a hacer algo juntos, y si no te gusta, no importa. Con que hayas aprendido una sola cosa nueva, me doy por servido. Esto no se detiene. Yo voy a dar más cursos gratis, más cursos de pago, pero también más podcasts, más publicaciones en mi blog, porque me encanta hacerlo, porque no tengo compromisos con nadie salvo contigo, que me escuchas cada semana y que juntos pondremos la criminología en movimiento. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.